Hola a todos, el día de hoy les traigo un, un nuevo truco, un nuevo tip para crear una columna virtual y que esta columna virtual sea de tipo referencia. Eh, ¿Por qué crear una columna virtual? Hay momentos o en ocasiones que tenemos referencias físicas, pero esta referencia al momento de en los formularios nos permiten agregar nuevos valores, pero ahí no queremos que se pueda agregar nuevos valores, ya que a veces no somos el propietario, es una persona, o sea, otra persona que está haciendo uso de la aplicación, pero esa persona no debe tener el permiso de agregar nuevos valores en esa referencia. Y en vez de usar esa referencia física, lo que vamos a utilizar es un enum con base, la base de datos de ese enum va a ser una referencia. Pero ¿qué ocasiona esto? Que la base de datos sea una referencia, es que perdemos en sí las bondades de las referencias, que sumar o traer valores de otra tabla mediante esa referencia la perdemos. Porque la base de datos es una referencia, pero en sí la columna es un enum. Por lo que ya traer valores de otra tabla con esa referencia no nos va a funcionar, pero podemos hacer uso de una columna virtual, la cual nos va a ayudar a tener todas las ventajas de una referencia. Este video va a ser corto porque va a ser un ejemplo rápido, así que vamos al- a lo que se necesita. En este caso vamos a hacer uso de esta aplicación, que es para venta o sea, en una tienda prácticamente, tener el control de lo que se vende y de nuestros clientes que nos fían, y poder cobrar a fin de mes o cuando ellos deseen cancelar lo que han consumido. También esta aplicación nos permite endosar algún consumo a otra persona, o sea, a otro cliente. ¿No? Si una persona, Carlos, realiza un consumo de un Gatorade o alguna bebida, Carlos lo puede endosar a Michelle, o sea, a otra persona que también hace consumo en esa tienda, ¿no? Se lo puede endosar a Michelle, y cosa que ese Gatorade, esa bebida que se consumió Carlos, tiene que pagarla a Michelle, pero obviamente con su respectiva autorización. Eso tiene esta aplicación aquí, pero ya lo explicaré en otra ocasión cómo funciona esta aplicación. En este caso vamos a centrarnos cómo a crear una referencia con una columna virtual para evitar que se agreguen nuevos valores. En este caso vamos a hacer uso de la tabla. En esta ocasión tenemos la tabla de usuarios, que si nos vamos a la tabla de usuarios, vemos que tenemos dos referencias, referencia usuario y referencia, aquí vamos a abrir lo que sea completa, endosar, referencia endo, que estos son los endosos, y la referencia usuario, que es donde están estas referencias que se están utilizando aquí en la tabla de ventas. Como pueden ver, son columnas virtuales, sin embargo son referencias. Voy a eliminar esta referencia. Bueno, mejor para que tengamos una mejor visualización, no las elimine, para que vean qué sucede en realidad. Aquí está usuario, que como puede ver es un enum. Vamos a cambiarla de enum, vamos a cambiarla a referencia directamente, que no sea referencia, y seleccionemos la columna usuarios. Done, guardar. Si ya nos vamos acá a la columna de usuarios, vemos que se ha creado otra referencia, que es la columna que ahorita le puse directamente de referencia, ¿no? Desde aquí de ventas le puse directamente referencia de usuarios. Pero ¿qué pasa cuando pongo la referencia directamente? Vamos a colocar a cualquiera de estas personas aquí. 645, guardar, consumos, agregar. Como pueden ver, me sale el agregar nuevo, esta opción de aquí. Y yo, al menos yo no sé
si tengan algún otro truco, alguna forma. Yo he tratado de que se elimine mediante filtros y diferentes acciones que se puedan realizar, eliminar que este botón de aquí, que aparezca el nuevo o el agregar, alguna cosa, y no se elimina. Cuando está en una referencia no se elimina. Por más que se requiera, no se elimina, no se lo puede ocultar. Y esto hace que si otra persona que también tiene acceso a agregar información, pero que no debería tener acceso para agregar aquí las nuevas personas, él puede agregar. Y eso hay veces que no se requieren. Por eso yo en este caso lo que he hecho y me ha funcionado muchas veces es crearlo como un eno. En este caso creamos el eno. Y aquí en base tipo colocamos la referencia. Y en la referencia le colocamos que sean usuarios. Y aquí en el data value, esto cuando son referencias, o sea, cuando son enum, aquí siempre tiene que ir un value if, tiene que estar llenado este campo de aquí. En este caso tengo una función porque ahorita cuando abrimos ese usuario, al seleccionar el agregar agregar un usuario en el formulario, nos apareció directamente la misma persona que se registró. Eso es para que ellos realicen el pedido y no estén apareciendo el listado de las otras personas. Aparezca específicamente la persona que accedió a la aplicación en ese momento. Por eso está esta función aquí que nos indica que si user setting el tipo es usuario, seleccione el ID del usuario, donde el usuario sea igual al que está en ese momento en user setting. Por eso nos aparece directamente él. Y si no es usuario, o sea, si es administrador, ahí nos arroje toda la tabla de usuarios. Pero en este caso está la función y por eso solamente aparece él. Si no fuera el usuario y fuera un administrador, apareciera todo el listario de toda la lista de usuarios, que en este caso está acá. Apareciera toda esta lista de aquí. O sea, si yo fuera el dueño del negocio, de la tienda, ahí aparecerían todos ellos. Pero en este caso no, solamente va a aparecer el listado solo va a aparecer él nomás porque él fue quien ingresó y él es un usuario. Bueno, listo. Le damos a Done, pero ¿se acuerdan que estaba la referencia de usuario? Estaba en la tabla de usuarios, ¿no? Pero si le damos a guardar, van a ver que esa referencia desaparece. Ya nos olvidamos después, no hay que salir de ahí porque no marcamos estos valores aquí. Cuando utilizamos base de datos de referencia, hay que dejar marcados estos dos valores de aquí. Bueno, nos vamos a usuarios. Y como podemos ver, la referencia de la columna usuario desapareció. Ya no existe esa referencia. ¿Qué implica que no existe esa referencia? Que no nos podemos traer valores de esta tabla de aquí o cuando queremos traer un valor donde se vendió a la tabla de usuario, no lo podemos traer. O sea, lo podemos traer haciendo uso de otras funciones, pero no como referencia. Porque la referencia en sí no existe la referencia. La referencia de la columna usuario desapareció ya que en ventas esta columna usuario no es una referencia directamente, es un enum, solo que la base de datos la está tomando como referencia. O sea, lo que nos hace esta opción de aquí es todo el listado que está en usuario, nos trae en el enum, por lo que estaría todo el listado de todas esas personas estaría aquí, pero que nos permite esto, el botón de nuevo, el de agregar, ya no existe. Y de esta manera evitamos que alguna persona que no tenga el acceso como administrador esté agregando nuevos valores. Ok, bueno, en sí eso sería el truco, el TIC. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para no perder las bondades de la referencia? Para no perder las bondades de la referencia, nos creamos una columna virtual. Aquí están referencias a la columna de usuarios mismos.
vamos a crearnos otra referencia para que vean que dicen RefPro, RefEndus, que están directamente cuando aparecen las referencias aquí para las bondades del usuario, aquí las tengo creadas. Pero vamos a crear otra referencia. Vamos a agregar una columna virtual en la cual le vamos a indicar, vamos a nombre ResPreo, perdón, prueba, y seleccionamos una función de select a la tabla de usuarios. Aquí debemos seleccionar lo que es el ID de la tabla usuario, donde colocamos ID usuario sea igual a la línea de, en este caso sería usuario. Pero esto de aquí nos traería una lista de datos, y la referencia no en sí no es la lista de datos, ¿no? Tiene que tener un valor. Entonces todo esto de aquí lo englobamos en un n, y de esta forma ya solamente tendríamos un valor, perdón, no se cerraron paréntesis, ya. Y con esta función ya tendríamos solamente el valor que se está seleccionando en el enum, como quien dice. El valor que está seleccionando esta función aquí, ya lo tendríamos aquí. Le damos guardar. Y como pueden ver, el tipo automáticamente se puso referencia. Referencia a usuario y listo. Le damos done. Y ahora le damos a guardar. Listo. Esto solamente nos sale porque recién se esa columna virtual. Ahora si nos vamos a usuarios, podemos ver que se creó una nueva referencia, que es ResPreo. Y bueno, como pueden ver, ahora sí ya tenemos todo este valor de aquí. Ya la referencia estaría funcionando sin ningún problema y no perderíamos las ventajas de la referencia, o sea, las bondades que nos brinda una referencia, pero estaríamos utilizando una columna tipo N para evitar que otros usuarios agreguen nuevos datos. Bueno, espero les haya gustado el tip, les sirva sea de gran ayuda para ustedes en sus proyectos, y alguna consulta o proyecto que deseen desarrollar, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias, será hasta una próxima ocasión.